Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos a esta Tertulia Ciudadana. Un martes más, es un placer de todos nosotros estar con todos ustedes. Recuerdo que estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión, redes sociales y con el grupo Cadena Media. Y vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Vamos a hablar de una desgracia nacional como es el accidente ocurrido en Adamuz. Vamos a hablar de las posibles responsabilidades que yo creo, bajo mi punto de vista, que son dos, las penales y las políticas. Y también vamos a hablar de las tropas españolas en Ucrania, siempre que se cumpla un alto el fuego, que esa es la condición que ha puesto el presidente del gobierno. Pero antes, como es preceptivo, vamos a presentar a nuestros queridos tertulianos. Don Manuel Tabas, buenos días. Encantado de estar aquí. Periodista. ¿Periodista? Sí, ¿por qué no? Aunque yo me autodefino más como... Mira, ya te lo están diciendo, yo no te lo quería decir, pero bueno. Bueno, no importa, son cosas que ocurren en directo. Yo aquí soy más analista político. Doña Aurora Rey, que es escritora. Muy buenos días. Don Julián Gómez, que es periodista y editor. Buenos días. Pero de nuevo, buenos días. Además de, ¿qué tal? Además de analista político, yo estoy haciéndome aquí analista de las personas. Muy bien, eso está muy bien. Don Félix Calles, que es doctor en economía. Hola, Julián, encantado de volver. Y a esta tertulia, ¿verdad? Siempre que me invitéis vendré. Siempre que sea por la mañana, por la tarde o por la noche. Naturalmente que sí. Don Manuel Alarcos, que es ciudadano jubilado. Pues este ciudadano jubilado, pues una vez más aquí, muy contento de que se me dé acogida en este medio. Y bueno, pues aquí intentaré aportar lo que pueda. Don Eloy Pareja, ingeniero químico. Hola. Gracias por la invitación, Julián, para poder compartir de nuevo este espacio con los amigos tertulianos y seguro que para aprender. Don Florentino López Montero es político y maestro. Hola. Maestro jubilado. Maestro jubilado. Y bueno, y interesado por la política, pero con y la, por la vida. Política con ¿no? Y por la vida también. Sí, por la vida. Don Escolástico González, licenciado en Derecho, es ferroviario. Consternado por lo que ha sucedido y por lo que vamos a hablar. Qué triste, todos, ¿verdad? Qué triste. Como todos los ferroviarios. Triste, muy triste. Naturalmente que sí. Bueno, pues ya saben ustedes que están presentados los tertulianos y presentamos el primero de los temas. Una desgracia nacional. Aun sabiendo que las investigaciones no han concluido, se van vislumbrando las causas del terrible accidente de Adamuz. La pérdida de vidas humanas, recuerdo ya 46, hace que haya y se exijan responsabilidades. Lo he dicho antes, bajo mi punto de vista hay dos tipos de responsabilidades, las penales y las políticas. Pregunto y voy a empezar por el señor Escolástico González. ¿Tiene el Estado y en su caso el Gobierno que mostrar total transparencia y responsabilidad de los gestores directos y políticos, o de las gestiones directas y políticas? En un país democrático no se pueden ir de rositas, imagino, los responsables. Y por último, hay que ayudar de verdad a las familias afectadas y no prometer y luego no cumplir. Adelante, don Escolástico. Bueno, en primer lugar, yo tengo que decir que en mi dilatada carrera profesional no es el primer accidente que he tenido la desgracia de estar cercano a él como ferroviario. Es decir, he estado más de 38 años en la empresa pública y desgraciadamente se han producido distintos accidentes. Este es el primero de consecuencias trágicas en las vías de alta velocidad que llevan 34 años, ¿no? Pero partiendo de esa situación, quiero empezar diciendo que el ferrocarril es el medio de transporte más seguro que existe en este momento. Y el porcentaje de víctimas en cuanto a los millones de viajeros o miles de millones de viajeros transportados es bajísimo. Tenemos que seguir creyendo en el transporte y apostando por el medio de transporte que es el ferrocarril, ¿no? Partiendo de ahí,
de esa situación que no debe crear alarma. Los accidentes ocurren, los accidentes se dan siempre por un cúmulo de circunstancias. Aquí todavía no sabemos cuáles han sido exactamente, aunque empiezan a vislumbrarse ya cuáles han podido ser las causas, pero hay una investigación que le quedan meses todavía para que termine de realizarse, ¿no? Entonces, hasta que no concluya la misma, no debemos de anticipar absolutamente cuál es la causa del mismo, ¿no? Se han dado circunstancias especiales donde, si posiblemente no se hubiera producido el cruce en ese momento de los dos trenes, que se produce en un momento escasamente de segundos, el número de víctimas hubiera sido inferior o hubiera sido prácticamente nulo, no se hubieran dado las víctimas, ¿no? Como sucedió en el caso de Brazatortas, que tuvimos un accidente hace 10 años, el tren descarriló, no hubo ni una sola víctima, el tren soportó, desde el punto de vista de la seguridad del mismo, soportó la causa de la rotura de la infraestructura y no pasó nada. Entonces aquí se dan dos circunstancias, una en sí, el deterioro de la infraestructura que se ha producido, que es la causa primaria por la cual se produce el accidente, pero después una circunstancia añadida que es el cruce de los dos trenes, que es lo que ocasiona la mayor parte de las víctimas, ¿no? Entonces, creo que hay que esperar a que concluya la investigación de la CIAD para ello. En cuanto a las preguntas y respondiendo a las mismas, ¿tiene el Estado y en su caso el Gobierno que mostrar total transparencia? Creo que lo tiene que hacer, ¿no? Es obligado. Y creo que lo está haciendo, sinceramente, ¿no? Creo que esa transparencia está desde el primer día. Tanto los responsables políticos como los técnicos han estado dando la cara, diciendo qué es lo que ha sucedido y todo el mundo tenemos suficiente información para ello. Otra cosa es que luego políticamente esto pueda tener el uso que se le quiera dar y que se quiera hacer de ello, pero información ha habido desde el primer momento y se han puesto sobre la mesa las distintas hipótesis, que las pudiera conocer todo el mundo, ¿no? Luego esa transparencia tiene que existir. ¿Ve terminando, Escolástico? Sí, bueno, es que es muy largo el tema. Podría remontarme a accidentes anteriores para hacer comparaciones del mismo. Dice, en un país democrático no se pueden ir de rosita los responsables. Ni democrático ni democrático. Los responsables, si hay un responsable civil o penal, lo determinarán lógicamente los jueces, que es quien lo tiene que hacer. Tampoco debemos anticipar cuál va a ser el resultado del juzgado. Porque sin duda. Porque sabemos lo que ha sucedido en accidentes anteriores, en el último concretamente que tenemos referencia, que fue el de Angrois, un 24 de julio, del que yo tengo una experiencia personal, que si tenemos tiempo la contaré, y lo que supuso para España. Pero en la siguiente intervención. No, en la siguiente, para lo que supuso para España y para la marca España, que es el accidente del 24 de julio, donde estábamos concursando un proyecto de alta velocidad en Brasil que tuvimos que suspender consecuencia del accidente, y me pilló muy de cerca el mismo, que lógicamente se ha resuelto hace unos meses o hace unas semanas y ha tardado casi 12 años en resolverse, ¿no? Y en la última pregunta, ¿hay que ayudar de verdad a las víctimas y a las familias afectadas? Eso contéstalo después, Escolástico, que nos hemos pasado con creces del tiempo. Adelante, Manuel. Lo siento. Dice una voz popular: cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. ¿Y qué razón tienen las voces populares? Porque una cosa es dar mucho la cara en entrevistas o ruedas de prensa y otra cosa es tener mucha cara. Una cosa es decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y otra cosa es enredar con medias mentiras o verdades a medias. Y Óscar Puente es un maestro en estas lides, no solo por su facilona verborrea, sino por su ciberadicción. Y al final, como dice el refrán, quien siembra vientos recoge tempestades. Y Óscar Puente ha sembrado muchos vientos. Y ahora vendrán los Puente ha usado y abusado de las redes con una logorrea, con L, repito, con una logorrea de matón de clase. En La Dana, cuando la culpa eran de otros, publicó 278 tuits en redes sociales. Y cuando España se incendiaba, 150. Con la bromita está calentita la cosa, cuando Castilla y León ardía por los cuatro costados. En cambio, a partir del accidente de Adamú, con ya 46 muertos, y no olvidemos el de Gelida, con un maquinista en práctica muerto, en total son 47, solamente 13 tuits. Es decir, este hombre, si hubiese estado en las labores de su ministerio, en vez de hacer un tuit cada 36 minutos en los últimos 15 meses,
de lunes a domingo sin descansar, que hasta Dios descansó el último día, el domingo. Él ni siquiera descansa en redes sociales, pues quizás otro gallo le hubiese cantado. Solo por esta gestión, para mí, debería haber dimitido. Pero si tuviera la vergüenza todera que le pedía a Amazon cuando se reía de él porque estaba en el Ventorro, porque ahora también nos podemos reír de él porque está en las redes sociales, en X, que antes era la otra red social de Twitter. Twitter, efectivamente. Entonces, él debería dimitir. Y para terminar, lo voy a hacer como al principio, como dice las voces populares. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Y no nos merecemos algunos de los políticos que tenemos, tanto a izquierda como a derecha. Muy bien, don Manuel, 2 minutos 16 segundos. Don Florentino López, adelante. ¿Se salvan entonces los políticos de centro, si es que hay alguno? ¿No? Se salvan. No, el accidente de Ademuz ha destapado, yo creo que, un caos ferroviario. Eso es verdad. Ahora, deprisa y corriendo, hay que vigilar el mantenimiento de la vía que une Madrid con Barcelona. Si no hubiera ocurrido Ademuz, ¿estábamos haciendo eso? No, seguro que no. Seguro que no. Hoy los trabajadores de Renfe se están concentrando enfrente del Ministerio de Transportes y están reivindicando la seguridad para ellos, como trabajadores de la red, y para los viajeros. Están hoy concentrados ahí, enfrente del Ministerio. Hoy también esta tarde, comparece en el Congreso de los Diputados, en la comisión correspondiente, el ministro de Transportes. Y ojalá esa comparecencia sirva para avanzar en la verdad de la causa del accidente y no para un ajuste de cuentas, porque este país, como dijeron las víctimas, se está resquebrajando porque está en permanente estado de ajuste de cuentas. Bueno, a algunos les gustará más o menos que el ministro tuitee en la red, pero hay que esperar. Dijeron las víctimas en el funeral de Huelva: vamos a exigir la verdad. Pero lo importante es lo que viene ahora. Desde la serenidad. Este accidente no puede servir para seguir resquebrajando a la sociedad española. No lo digo yo, lo dijeron las víctimas. Vamos a esperar. Hay 2 comisiones, la comisión de Renfe y de Adif, investigando la causa del accidente. Está la Guardia Civil actuando como policía judicial al mando de la juez de Montoro, y cuando se conozcan las causas se deberán asumir las responsabilidades que correspondan. Penales O políticas. Políticas también. Sí, aunque yo ya adelanto, que es muy difícil que un ministro sobreviva, no al accidente solo, sino al caos ferroviario que hay en España, afectando fundamentalmente a las vías de alta velocidad y a las cercanías de Barcelona. Ojo, que afectan a 500.000 de ciudadanos, fundamentalmente a la base electoral del PSC que está gobernando en Barcelona. Creo que hay que esperar, pero es muy difícil que un político, que un ministro sobreviva a la situación, sobreviva políticamente. Evidentemente, claro. No le deseamos ningún mal, claro. Políticamente a la situación actual del sistema ferroviario español. Aurora Rey, adelante. Cuando alguien es perfecto, ya no puede mejorar en nada. Esto es lo que vino a decirnos el ministro el otro día en el Senado. Mi trabajo lo hago muy bien. Y justamente coincide con que unos días antes un descarrilamiento de 2 trenes ocasionaron 46 muertos y 150 heridos.
Pues no, señor ministro, su trabajo no lo hace usted muy bien. No solo no lo hace bien, sino que viene siendo un caos desde hace años. Y nos miente, sí, nos miente. Primero intentó culpar a los maquinistas, después al tren Irio. Y más tarde, cuando se vio que la cosa era tema de las vías, empezó a decirnos que estaban todas muy bien sustituidas, todas eran nuevas. Volvió a mentirnos. El día 21 de enero, otro accidente, con lo bien que lo hace este ministro, en el que muere un maquinista, un joven maquinista en prácticas, que le comentaba a sus padres: qué mal veo todo esto, un día vais a tener que ir a recogerme a trocitos por la vía. Crónica de una muerte anunciada. Esto lo decía el maquinista y tengo relación cercana con esa familia, que era de Andalucía. No, señor ministro, su trabajo no es bueno, no. Si usted trabajase en una empresa, había sido fulminantemente despedido, pero usted no trabaja en una empresa. Usted está en un cargo político y usted tendría cargas judiciales, que ya veremos. Pero claro, si está aforado, de momento está protegido. De momento, solo de momento. ¿Y dónde va a estar usted mejor que en el Gobierno de Sánchez? Lo mismo que a sus socios de Gobierno, a los que en este momento callan y cobran. Porque el Gobierno no lo echa a este señor. Si él no quiere irse, el Gobierno puede tomar decisiones. Pues mire, no lo echa, porque el Gobierno de Sánchez hoy es como un edificio declarado en ruinas. Y si movemos solo una pieza, se nos hunde todo. Por eso, nos miente y nos oculta. Nos oculta. La Unión Europea ya dijo en el 2024 que la línea más antigua de AVE, de alta velocidad en España, que unía Madrid con Sevilla, estaba muy deteriorada, para lo que aporta 1.111 millones. Yo me pregunto, ¿de verdad ese dinero fue a las vías? ¿De verdad estaban solucionados con esos 1.111 millones? No lo sé, pero claro, me hace pensar en mi mente de usuario, que por cierto no tengo ningún conocimiento ferroviario, me pasa como al señor ministro, si no se lo habrán malgastado en contratos de sobrinas, en vicios, en juergas en Teruel o el Tito Berni, en cantidades de dinero que hoy se están investigando en posibles paraísos fiscales. No lo sé, soy un usuario que sufre y que vive. Pero créame, lo que menos me importa en este momento es que el ministro dimita. Lo que me importa es que nuestras vidas sigan en sus manos. Eso sí que me preocupa. Maquinistas desde hace años, que todos sabemos y conocemos como usuarios, que en los últimos momentos les obligan a adelantar la velocidad para no tener que devolver el dinero. Sí, señor, todo eso estamos viviendo. Ni siquiera le dejaron hacer un funeral religioso como querían. Lo hicieron ellos, la familia, solos, a los que acudieron solo los reyes. Y créame, ni estuvo Sánchez ni el ministro, pero creo que tampoco lo iban a consolar. Por cierto, nadie gritó: son asesinos. Eloy Pareja, adelante. Bueno, voy a intentar bajar un poco el suflé, como se dice en la televisión, y me voy a referir únicamente a la parte objetiva como ingeniero que soy. Cuando se diseña y construye una infraestructura, sea ferroviaria o de otro tipo, se instalan lo que se llaman barreras. Estas barreras son simplemente capas de protección físicas, técnicas o procedimentales y de personas para prevenir los accidentes y para proteger a las personas, los equipos y el medio ambiente. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué ocurren los accidentes? ¿Y por qué hay accidentes incluso graves como este con fatalidades? Pues ocurren porque más de una de estas barreras se traspasa o se rompen. Una normalmente no pasa nada, dos probablemente tampoco, pero hay veces que ocurren varias al mismo tiempo. Estas barreras, vuelvo a insistir, son barreras de diseño, de mantenimiento, de ingeniería, de medios de prevención y de actuación, y también barreras de personas en procedimientos y en actuaciones. Cuando ocurre esto, se investiga lo que ha ocurrido, y hay dos investigaciones. La investigación técnica, que es muy compleja, insisto, y la investigación judicial. Esto ocurre en cualquier infraestructura y también en la ferroviaria, porque la ley del sector ferroviario de 2003, la ley 39 de 2003, dio lugar al Real Decreto 623 de 2014, que define que los accidentes ferroviarios en España se investigan por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la famosa, a partir de este accidente, CIAF, con los mismos métodos que se utilizan en todos los países de la Unión Europea. Y ahora vamos al tema de las preguntas. ¿Habrá responsabilidades?
cuando terminen las investigaciones. Ya lo dijo Feijóo en el año 2013, cuando ocurrió el accidente de Angrois. Por favor, que la comisión de investigación trabaje. No puede haber una comisión de investigación parlamentaria después del accidente de Angrois, dijo Feijóo, porque se utilizará el dolor de las víctimas. No. Hay que dejar trabajar la investigación técnica y hay que dejar trabajar la investigación judicial. Y ya les anticipo, y no se sorprendan, cuando hay accidentes tan graves como este, he dicho y vuelvo a decir que hay más de una causa y muchas veces varias causas que coadyuvan a otras. Y me parece muy bien que las víctimas exijan conocer la verdad, pero ya les anticipo que hay veces que esa verdad... Son familiares. Esa verdad... Las víctimas no hablan. Familiares de las víctimas. Pues esa verdad probablemente sea difícil, porque no habrá una única causa. Probablemente haya varias causas y algunas posibles causas. Pero no habrá una certificación. No esperemos un papel que diga la causa fue esta. Julián Gómez. Bueno, pero de todas formas lo habremos visto todos, que la comisión investigadora ya ha ido dando pistas. De hecho, dicen las malas lenguas que el presidente de Renfe, el señor Óscar Puente, el ministro, ha llamado la atención al presidente de esta comisión. No sé si será cierto, pero este hombre ha ido hablando y han ido contando cosas, los expertos han ido contando cosas y todo apuntan a que realmente se trata de una soldadura, a un tema relacionado con una soldadura y a un tema relacionado con un raíl. No se sabe exactamente la causa, pero se puede saber más o menos qué fue lo que motivó el terrible accidente. Pero en ese cruce de trenes, lo importante no es que se cruzasen dos trenes, lo importante es lo que había en la vía que produjo, claro, eso ya es otra historia, pero lo importante es que la vía, había algo en la vía que estaba mal. Entonces eso denota, en principio, una falta de mantenimiento. De hecho, se está viendo con la reacción que están teniendo de revisar rápidamente todas las vías y hay distintas cosas que dan a toda luz esa idea. También se está preguntando la gente qué pasa con esos 111 millones que dio la Comisión Europea al considerar obsoleta la vía que va desde Madrid hasta Sevilla. Eso fue en el 2023 y el dinero se dio en 2024. Ahora están preguntando dónde está ese dinero y qué se hizo con él. Yo lo único que sé es que desde el mismo momento en que se produjo el accidente me metí en Twitter a ver lo que decía el ministro. Y el ministro a la hora o así, en torno a las 8:30, a las 9, no recuerdo exactamente la hora, ¿no? Ya publicó una foto de la pantalla que todos hemos visto con el gráfico de los trenes, donde decía que había habido un trágico incidente y que seguiría informando. Después publicó otro tuit, ya no volvió a publicar más al respecto, pero yo echo de menos una foto de él allí. Yo eso lo mando desde mi casa. Pero vamos, si con eso y con las intervenciones que se hacen después, con las intervenciones que está haciendo, ¿se considera que ha hecho un buen trabajo? Yo creo que no, porque el buen trabajo se hace de principio a fin, antes y después del accidente. Y antes del accidente está claro que no se estaba haciendo un buen trabajo. Y además, en las declaraciones de las que él se vanagloria, hay, bueno, pues que de la renovación integral de la vía a admitir que no todo el tramo es nuevo va un abismo. Y eso ha pasado con el señor Óscar Puente. Puente no ha publicado el certificado de la soldadura que falló en Adamuz, sino un documento con el resumen de todas las inspecciones realizadas a soldaduras aluminotérmicas en el tramo Córdoba-Sevilla, así como el acta de inspección visual y geométrica. Pero ese documento no recoge los materiales ni cómo se implementó la soldadura en el tramo de la vía de Adamuz. Correcto. Además, Adif ha reconocido que hay una errata en los pliegos de la obra de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, concretamente en el apartado que indica que la soldadura entre carriles de distinta dureza se realiza teniendo en cuenta el de mayor dureza y debería poner menor dureza. Al contrario, exactamente. Los datos aportados por Adif y Transportes sobre los trenes auscultadores, que misteriosamente no estaban funcionando o prácticamente no estaban funcionando, por una serie de circunstancias estaban bajo mínimos, pero esos datos aportados no coinciden. En el 112, el que llama a Renfe para alertar del accidente en Adamuz es el 112, no es Renfe el que llama al 112, cuando debería de haber sido al contrario. Y hay también datos contradictorios sobre las marcas presentes en las ruedas de los trenes. Vamos. Y para finalizar, hay una equivocación en la fecha de la revisión de la vía de Adamuz. O sea, Don Manuel Alarcos, adelante. Bueno, un poquitín de historia.
El mayor accidente ferroviario producido en España se produjo en Torre del Bierzo el día 3 de enero de 1944. Se ocultó por el régimen franquista todo lo que se pudo, pero aún así se sabe que al menos hubo 250 muertos. Vamos al accidente de la curva de Android. En la curva de Android, que parece ser que la causa fue un exceso de velocidad y un despiste del maquinista, hay que añadirle que tampoco había un sistema de frenado automático en las vías, que parece ser que hoy en día existe. Entonces, aquí hubo 80 muertos y 144 heridos. ¿Quién eran los responsables políticos? Pues en España mandaba un tal Mariano Rajoy y en Galicia mandaba un tal Alberto Núñez Feijóo. Pero vamos a ver, es necesario hacer historia. Estamos hablando de un hecho puntual en la actualidad. No hubo dimisiones. Ahora vamos al tema de Ademuz. En el tema de Ademuz, independientemente... Es Adamuz. Adamuz, sí, perdón. En el tema de Adamuz, independientemente de los 46, 47 víctimas y heridos y los familiares, en ese tema, pues, hombre, cuanto mayor es el número de víctimas, mayor es el dolor de las familias, eso es lógico, y mayor es la tragedia. Pero en el tema de Adamuz, pues, desde el primer momento, las autoridades, tanto las autoridades de Andalucía, Juanma Moreno al frente, como las autoridades nacionales, estuvieron desde el primer momento en el tema. Esos muertos y esos heridos fueron atendidos con brevedad, en el menor tiempo posible. Se pusieron un montón de hospitales de Andalucía al servicio de esos heridos. Al servicio de los muertos, claro, pues no se podía hacer, pero sí al servicio de los heridos. Esto, lógicamente, que es una enorme tragedia y que en su primer momento estuvieron debidamente atendidos, y tanto desde la Junta de Andalucía como del Gobierno se prestó todo tipo de atención posible en ese momento, pues habrá que seguir prestándoles atención a las familias entonces, ahora y mañana. Eso es así y seguramente que así será. Ve terminando, Pollito. Entonces, pues bueno, los seres humanos, los ingenieros, pues fabrican cosas, hacen planos, hacen números, pero aún así, con todo eso, pues luego se dan circunstancias que al fin y al cabo somos humanos y se dan esas circunstancias, hacen que haya accidentes. En este accidente fue una fatalidad que se cruzaban dos trenes, porque yo pregunto aquí a los técnicos, por ejemplo a Escolástico, ¿qué tiempo tardan dos trenes a 260 por hora en cruzarse? ¿Unas décimas de segundo? Sí, 9 segundos había. 9 segundos. Bueno, que 9 segundos hasta aquí, Pollito. ¿Diese esa facilidad para esta desgracia? Pues te contestan en un WhatsApp que acaba de llegar y dicen: hay que decirle al señor Alarcos que en el accidente de Galicia el culpable ha sido el maquinista, con lo cual ni Rajoy ni Feijóo tenían responsabilidad. Es lo que tiene que hablar cuando le ponen a uno un micrófono delante. Don Félix Calle. Pues a mí me gustaría contestarle a esta persona. Sin problema, ahora después. Vale, por alusiones, vamos. Yo le voy a contestar. Por alusión me gustaría contestar. Adelante, Félix Calle. Bueno, resulta que en nuestro país, cuando sucede algo relevante, no ya este tipo de tragedias, sino cosas de menor enjundia, se producen dos situaciones. Unos que piden las dimisiones a diestro y siniestro y otros que no dimiten. Este asunto que le tratamos hoy, han ya pasado varios días, ya vamos conociendo algún que otro dato, aunque no oficiales, porque eso tardará, no sabemos si algún día saldrá o no, pero va a tardar, pero van apareciendo indicios más que claros que señalan a responsables técnicos y responsables políticos. Los maquinistas llevan mucho tiempo denunciando grandes vibraciones y algo que se mueve continuamente y durante mucho tiempo acaba como acaba. Varios ingenieros de caminos, que creo que son los técnicos que más saben de este tema, han asegurado que el problema no es de los coches, porque cada vez los trenes son mejores, son más estables. El problema está debajo. Lo tienen clarísimo. Hay muchos ingenieros de camino que lo han dicho y lo siguen diciendo. Desde el 2008 se ha reducido el mantenimiento en el 50%.
derivado de la crisis aquella y tal, ¿no? Pero es que el gobierno este lleva ya 7 años, sin meterme en los 100 y pico millones que acaba de decir Julián Gómez. Pero es que ya es para que hubieran solucionado el problema, digo yo, ¿eh? El ministro ha reconocido esta deficiencia porque dice que no tiene dinero, no tiene presupuesto. Parece ser que la economía está del cohete, pues se ha deshinchado en los raíles, porque él mismo lo reconoce. Y en la página web del Ministerio reconoce de que el mantenimiento se ha reducido al 50%. Mirad en la página web del Ministerio, verás cómo lo reconoce. Un mantenimiento de las vías que se tenía que haber como poco duplicado, no reducido el 50%, porque ¿qué cantidad de trenes pasan ahora de los que pasaban antes? ¿Cuántos viajeros, como poco el triple de viajeros que viajaban antes? Bueno, bien, pero sí tiene que ver los viajeros porque hay muchos más trenes. Al haber muchos más viajeros, muchos más trenes. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mantenimiento, en lugar de duplicarse, lo que ha hecho es reducirse al 50%. ¿Quién contrata el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias? Adif. ¿De quién depende Adif? Directamente del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, ¿no? Digo yo, ¿eh? ¿De quién la responsabilidad? Hombre, hay responsabilidad directa, penal y política. A cuenta de que a ver qué van a decir el juzgado de turno, pero pasará mucho tiempo. Estamos hablando de los indicios que tenemos ahora mismo. Desde técnico de la Adif al máximo responsable. Y el máximo responsable es el ministro. En otros países, y no quiero recordar a Antonio Costa en Portugal, que por la más mínima indicio que había que luego no resultó cierta, ese hombre que era presidente socialista de Portugal dimitió. Aquí, ¿para qué dimita? Pues no te quiero ni contar. Mirad, cuando PP, Vox, UPyD, Junts y ERC piden la dimisión del ministro Puente, mirad lo que dice. Lo que a ustedes les molesta es que yo haga bien mi trabajo. Y cuando les escucho pedirme la dimisión, es como si oyera llover. La cosa tiene guasa, ¿eh? Yo creo que todo aquel que va de este tipo de responsabilidad, que percibe la realidad de una forma distorsionada, entiendo yo, suele presentar, dicen los psiquiatras y los psicólogos, suelen presentar un perfil victimista crónico, donde todo lo malo pues es ajeno a él. Y yo lo que personalmente defino es como una incapacidad de gestionar. Por eso digo que todo esto conllevaría la dimisión del ministro si fuera un país distinto a España. Aquí no dimite nadie. Adelante, Manuel Tabás, ya más corto, por favor. Sí, pues bueno, seguimos con Óscar Puente. Ha presentado un Real Decreto de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de accidentes tanto de Adamuz como de Gélida, con estas palabras, y leo textualmente: el Estado no puede limitarse a los tiempos ordinarios, debe estar presente y anticiparse. Y yo me pregunto, ¿y Valencia? Este Real Decreto completa ayudas de 20 millones de euros, de los que 10 millones serán en ayudas y los otros 10 como anticipos al seguro de responsabilidad civil. Y sigue diciendo Óscar Puente, no se trata de poner precio al dolor, sino de garantizar que ninguna víctima, además del dolor, tenga que afrontar una situación angustiosa. Y me sigo preguntando, ¿y Valencia? Porque, según ha dicho el ministro, una cosa es lo que proponga el ministro y otra vez lo que el presidente de gobierno disponga. En 3 meses, una víctima recibirá 210.000 euros, 13 veces más que cualquiera de las víctimas de Valencia, de los cuales 72.000 serán a fondo perdido, 72.000 como anticipo y 72.000 como seguro obligatorio. En la Dana apenas se ha dado 1/3 de lo que se prometió. Hay comercios que todavía no han podido abrir. Hay personas que todavía están esperando que recibir las ayudas Vamos prometidas. con Escolástico y si González. No, que se lo pregunten también a los de La Palma con el volcán o a los de Murcia con el terremoto, cuándo recibieron las ayudas. Escolástico González. Bueno, yo primero decir que aquí hay más técnicos que en ningún otro sitio, ¿no? Es decir, se ha llenado de técnicos España, de técnicos ferroviarios y de personas que saben qué ha sucedido y qué está sucediendo. Es como cuando la selección española juega y pierde, que hay más entrenadores en la población que jugadores, ¿no? Pues algo está sucediendo aquí. Mira, voy a empezar contestando al espectador que ha hecho referencia antes al accidente de Angrois, porque me parece realmente lamentable lo que ha expuesto, ¿no? El accidente de Angrois, que la culpa penal
se le ha atribuido el juzgado al maquinista. No hay que olvidar, y lo digo como ferroviario, que el maquinista efectivamente tiene un exceso de velocidad porque va circulando por una vía durante más de 300 kilómetros a una velocidad, y en los últimos 20 kilómetros que desaparece la alta velocidad, que estaba hecha por los políticos solo para dar la apariencia de que era alta velocidad y llegaba a Santiago de Compostela, porque además eran las fiestas de Santiago, el error del maquinista ha salvado absolutamente a todos los demás políticos, pero sin embargo la vía estaba abierta políticamente para dar la apariencia de que había alta velocidad hasta allí. Y ha sido el maquinista quien se lo ha llevado. Pero, en fin, no merece la pena porque aquí, ahora, lo que se trata, yo creo que en este caso, o lo que estoy viendo, no es siquiera pensar en las víctimas, porque las víctimas aquí están sujetas al seguro obligatorio de transporte de pasajeros, a la indemnización correspondiente. Que todo está muy bien, todo está muy bien. No, que están perfectamente... Ha muerto y ya está. No, que están perfectamente reguladas, Compararlas con las de la Dana no tiene sentido, porque son dos situaciones distintas, Son dos situaciones distintas. Uno es un accidente que está perfectamente regulado y que tiene los seguros, y el otro es una inclemencia climatológica la que ha ocasionado precisamente esa víctima. Pero el AVE se ha ido construyendo en este país por parte de todos los gobiernos, y hemos llegado a 4.000 kilómetros de vía porque todos los gobiernos, absolutamente todos, desde el éxito del Madrid-Andalucía o del Madrid-Sevilla, todos han querido construir AVEs para que lleguen a las ciudades, porque era un éxito político para todos, absolutamente. Y Rajoy decía que quería llevar el AVE a 350 kilómetros por hora a todas las capitales de España. Zapatero si yo no fuera llevar... una persona que te aprecia, te diría, te estás saliendo de la tangente. Eso está muy bien, pero seguridad. No, quiero decir, pero máxima seguridad. No me voy a salir. Claro, lo que quiero decir es que hemos destinado mucho más recursos a la construcción que al mantenimiento, que era donde quería ir. No me salgo del tema, querido director. Lo estás medicando mal. No, lo que pasa es que no me has dejado terminar. Obviamos los cimientos y hacemos un bloque de 55 pisos, hombre. Pero si yo no puede ser. Pero a ver, quiero decirte, Félix, que políticamente todos los gobiernos han apostado por la inversión. Bueno, déjame que termine, hijo. Déjame. Todos los gobiernos han apostado por la construcción y no por el mantenimiento. Luego, ahora, el mantenimiento de una vía que tiene ya 34 años abierto no es el mantenimiento, el deterioro que se haya podido producir en los últimos 2, ni 5, ni 7. Es algo que ha sucedido a lo largo de toda la vida del AVE. Para eso están las revisiones, pero si las revisiones, si a la vía... estaban haciendo desde a la vía se le han destinado 700 millones de... pero que ferroviariamente de septiembre a cuando ha sucedido el accidente en enero, no es tiempo, por favor, que no eres un técnico como para poder decir, mira lo que se hace en Japón y lo ni que se hace en afirmar lo otros que estás países diciendo. del mundo. Julián, No es práctico. Técnicamente no estás capacitado siquiera para poder hacer afirmaciones. Entonces no tengo que hablar aquí. Aquí no vas a hablar nada más que tú. A ver, por favor. Déjame terminar, hombre, por favor. Que hayas trabajado unos años en Renfe, no 38 años. Vale, me parece muy bien. 38 años. Me parece muy bien. Pero eso no te da aquí para políticamente puedes hacer todas las afirmaciones que quieras y no te las voy a rebatir. Pero no me digas que es que el mantenimiento que se hizo desde septiembre, se han invertido 700 millones de euros en la renovación de la vía. Déjame que termine, por favor. Joder, déjame que termine, por favor. Pero si me estás interrumpiendo. Dejar que termine, por favor. Dejar que termine y contestáis después. Adelante, venga. Por favor, mira, puede ser que la causa haya sido una soldadura hecha por una empresa y que la empresa que hizo la soldadura, que hay una trazabilidad de ello, haya que exigirle responsabilidad. Que ADIF tenga que tener responsabilidad, que ADIF tenga que tener responsabilidad por no haber hecho las inspecciones correspondientes. Pero no sabemos nada de eso. Y no podemos traer aquí los muertos a trocitos para poder hacer un ajuste de cuentas con lo de la Dana, joder, que es lo que se está haciendo políticamente. Escolástico, te contestan a lo que has dicho ese espectador que antes habló del tema de Galicia. Dice, estás cuestionando una resolución judicial solamente porque no es favorable a tus posicionamientos ideológicos. Mira, mis posicionamientos ideológicos como ferroviario que defiende un compañero que ha sido juzgado y acusado porque unos políticos quisieron llevar un AVE que no existía como tal a Santiago de Compostela.
Vamos, no me jodas, ¿dónde está mi razonamiento político? Adelante, Sí, Florentino López. Los políticos en aquel momento que querían lucirse para las fiestas Florentino de Galicia López. llevando el AVE Escolástico. a Santiago, que no existía. Escolástico grita, Y lo vota digo como PSOE. ferroviario, no como político. Escolástico, ya lo has dicho. Adelante, Florentino López. Sí, ya te has retratado. No Ya me he soy, retratado, sí. no soy un Con los técnico. trocitos, me he retratado. A ver, no soy un técnico, pero bueno, pues Pero estás en ello. para venir aquí, pues intento fundamentar mis opiniones y normalmente hago más caso a los trabajadores que a los técnicos de Renfe. Y los trabajadores dicen que el mantenimiento no exige actos de inauguración. Y por eso quizá los políticos en general, no todos los políticos en general, prefieren construir antes que mantener. Porque los trabajadores se quejan de que, no, describen que en el mantenimiento no hay inauguración. Después también se quejan de que incluso con este gobierno se han privatizado servicios esenciales de mantenimiento. Y cuando se privatizan servicios esenciales de mantenimiento, Pasa lo que pasa. pues ya sabemos que pues hay licitación y se va a la baja, se ahorra, se garantiza el servicio. Y los trabajadores también dicen que en muchas ocasiones hay una gran diferencia entre lo que se presupuesta y lo que al final se ejecuta. Eso dicen también los trabajadores. Y luego, yo siempre me quejo aquí, y lo vuelvo a hacer, de la insidia, de la sombra de sospecha. A ver, ¿dónde está ese dinero en los paraísos fiscales? Que lo digan, si es que es siempre lo mismo, es siempre lo mismo. Hay un nuevo WhatsApp que voy a leer. La insidia, la sombra de sospecha, el dinero, aparte de los trocitos, ha ido a los paraísos fiscales. A ver dónde está ese dinero. Y luego, es verdad que ahora el ferrocarril pasa por malos momentos, pero es que aquí continuamente se echa encima de la mesa, todo funciona mal. La culpa de todo, Sánchez. Como porque maquinista de Renfe hasta todo mi funciona jubilación puedo decir, es un WhatsApp que me han enviado, que a pesar de que la culpa se le echa al maquinista, he de decir que no. ¿Quién ordenó circular la locomotora por un tramo sin hombre muerto, sin asfa, sin control de velocidad? Yo os lo digo, a la dirección de Adit y Renfe. Aurora Rey. Pero no Pues quizá fue por bajar el suflé. Digo que el ministro que era en aquel momento y quién lo Me mandó. parece que en Te lo este digo momento yo, el monólogo Te lo digo escolástico yo. ha Y ese es mi terminado. compañero quien ha puesto eso. El monólogo escolástico creo adelante. que ha terminado, creo que está en el Adelante. uso de la palabra. Y refiriéndome a mi compañero que hablaba de suflé, quizás fue lo que pensó la subdelegada del Gobierno cuando mandó que se volviesen más de 15 policías que se dirigían de Córdoba al accidente y les obligó a que volvieran para atender el partido de fútbol Málaga-Córdoba. No sé si eso también sería por bajar un suflé. Este hecho está denunciado por la Asociación de Sindicato de Policial. Y por último, solamente voy a decir una cosa. En los trenes, en los vagones, viajamos todos. Los que nos gusta el mar, la montaña, los que somos del Athletic, los que somos del Madrid, los que somos de izquierda, de derechas o de centro, viajamos juntos y morimos juntos. Creo que es el momento de que se tomen. Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Que hay distinción o qué? ¿Es que no nos duele a todos? ¿O qué ocurre? ¿Que por defender lo indefendible no importa lo que pase? Pero nada, pueden ustedes seguir riéndose. Yo sigo teniendo miedo porque la seguridad que me ofrecía antes viajar en tren, ese eslogan de papá ven en tren, hoy no se le puede decir a un papá a no ser que no lo quieras. Eloy Pareja. Bueno, me voy a centrar en la diferencia entre el sector público y el privado en una situación como esta. Yo he vivido en el sector privado muchísimas situaciones como esta. La de gran diferencia es el componente político y, sobre todo, el componente político utilizado por personas con una honestidad y honradez cuestionable. Porque distrae el discurso y lo lleva a unos lugares donde no debe llevarlo. Hay otra diferencia fundamental. Estas cosas que ocurren en este accidente no ocurren en el sector privado. En el sector privado no hay información al exterior. No ocurre como Gómez decía, el certificado, ahí está el certificado de la soldadura. Eso no ocurre. En el sector privado todo se investiga en la comisión de investigación y hasta que no hay un veredicto final,
no sale de la comisión de investigación y se traslada a los lugares y a las administraciones competentes. En este caso esto parece un circo, parece un circo. Responsabilidad del accidente de Angrois. Yo también he estudiado mucho y he en mis propias carnes el tema del error humano. Cuando en una investigación se dice que la responsabilidad, que no culpa, porque la culpa es una palabra judio-cristiana horrorosa, la responsabilidad es del maquinista, esa es una investigación mal hecha. Porque cuando hay un fallo humano, siempre detrás hay otras cosas. Y muchas cosas hay de diseño y de mando. En el accidente de Angrois salieron de blanco dos personas. Uno, el director de seguridad de Adif, pero también otra persona que era la ministra Ana Pastor en aquellos momentos. Y por último, el famoso mantenimiento. Está estudiado en todas las instalaciones qué porcentaje del valor de la instalación debe ser utilizado en el mantenimiento de esa instalación. Y si eso se está haciendo mal en la línea de alta velocidad en España, hay que corregirlo, ¿vale? Pero solamente un dato. En el gobierno de Rajoy, el mantenimiento entre 45 y 50.000 euros por kilómetro. En el gobierno de Pedro Sánchez, entre 50 y 71.000 euros por kilómetro. No digo ni que uno sea bien, no digo ni que sean suficientes los actuales, no lo digo, pero está claro que son muy superiores a los que había antes. Manuel Alarcos, además quería contestar por alusión. Manuel Alarcos, quiero por favor. dirigirme a este oyente y televidente que ha llamado diciendo que se le pone un micrófono delante a cualquiera. No ha dicho cualquiera. Lo que hace poner delante un micrófono, claro, que es distinto. Usted, señor mío, no es un cualquiera. Yo no soy un Usted cualquiera, es un señor ciudadano. Pero para este señor parece ser que no estoy a la altura de la tertulia. No ha dicho eso. Querido, vamos, Manuel, escúchame. A ver, por favor. ¿Puedo contestarle o no? Sí, pero estás confundiendo. Nadie te ha menospreciado Bueno, en vamos ningún momento. Voy a aclararle a este señor o señora una cosa. Yo tengo 77 años. Muy bien 77 años. Y estás guapo y joven. Nací sin libertad, en plena dictadura. Y mi único temor es morirme sin libertad en esta triste democracia que se va apagando. La derecha y la ultraderecha. Que se va apagando. En este caso que estamos tratando, está volcada con más fundamento o con menos toda la derecha política y mediática de España. Toda la derecha política y mediática. Creo que soy un hombre que a pesar de no haber ido a la escuela nunca me he sentado en un pupitre, creo que tengo una cultura general bastante aceptable a través de mordiscos en la cultura desde pequeñito. He sabido que conmigo se estaba cometiendo una terrible injusticia. Soy un hombre de izquierdas. Siempre he sido un hombre de izquierda. Soy socialista, republicano y ateo. Y como tal van Manuel, todas mis opiniones. Nadie duda de eso que estás diciendo y yo creo que no era la contestación adecuada porque no te han criticado es que es muy fácil, por lo que has dicho. Es muy fácil te han criticado simplemente desde el anonimato criticar. Bueno, yo tengo derecho a defenderme. Sí, naturalmente, y por eso tienes el micrófono abierto. A ver, Julián Gómez. Bueno, voy a tratar de ser rápido. Yo, en mi caso, y es que me apetece enumerarlo. Queda muy poquito, ¿eh? Viajo mucho en AVE, pues... Bueno, viajo mucho en AVE. En el último vez que fui a Córdoba, que tuve que hacer un transbordo, nos cambiaron 3 veces de andén. Y en uno de esos momentos a una señora muy bien, era operaria de Renfe, llevaba el uniforme y demás, le dije, pues estamos viviendo los mejores momentos de Renfe, y me dijo textualmente: desde la pandemia esto ya no es lo que era. Después he pasado miedo con mi mujer en el mes de noviembre viniendo de Málaga a Puerto Llano por los botes que pegaba. Mi mujer se mareó. También, por otra parte, hemos venido desde Sevilla hasta Puerto Llano en pleno mes de agosto sin calefacción. Por otra parte, las vibraciones... Calefacción en agosto... sin aire acondicionado. Es que si te ponen calefacción en agosto... Refrigeración. Bueno, dejarme. Si después, es un hombre frío. Ve terminando. No, pero si no acabo de empezar. Después hemos podido ver algún vídeo de alguna persona de este grupo que lo han mandado al WhatsApp con el estado de un vagón y con el estado de los asientos. Pero al margen de eso yo me pregunto, esto era la crónica de una muerte anunciada, esto era algo que ya se estaba diciendo, era algo que ya se sabía y que el gobierno no hacía
hacía caso, no le prestaba atención ni a maquinistas, ni a quejas de la gente, a nadie. Era un desastre organizativo. Y la prueba está en que cuando los dos trenes se cruzaron, ni siquiera en Renfe, yo no sé cómo, no sabían que había dos trenes implicados. Por otra parte, hay que decir que aquí se trata de salvar al ministro Puente, hasta el extremo de echar la culpa a Feijóo. Diana Morán se la echó el otro día de lo que está pasando con Renfe. Y estoy acabando. Eso de asumir responsabilidades que dijo el presidente, ¿qué significa? Yo todavía no he visto la asunción de responsabilidades o no sé en qué consiste. Y además, finalizo. El Ministerio de Transporte también tiene las carreteras. ¿Cómo están las carreteras de España? ¿Cómo está Renfe? Bien, pero hablaremos otro día de carreteras. No, si no voy a hablar de las Hoy no. carreteras. Pero también, ¿cuántos enchufados y enchufadas han entrado a ese ministerio que hemos conocido? Lo último que sabemos es que han sacado por la puerta de atrás a un exdirectivo de Correos que estaba trabajando en Renfe dentro de la comisión de investigación. Quizá por miedo a que en un momento determinado, por ser allegado del PSOE, tuviese críticas. 30 segundos Yo escolásticos. voy a Sevilla muy a menudo, y no he tenido nunca miedo, Nunca. No. Bajo en AVE y no he tenido nunca miedo. Yo creo que meter miedo a la gente por usar el transporte y el ferrocarril, Eso se lo dices a mi mujer cuando veníamos de Málaga a Puerto Llano. Digo a tu mujer, a ti y a todos los demás que lo hacen. Meter miedo en este momento para usar el transporte es... Yo no estoy metiendo miedo, estoy narrando lo que sucede. Que hable él, ya está. No, es que estás diciendo que Bien, estoy metiendo miedo. cada uno es Yo no, evidente. Estoy diciendo mis vivencias. Julián, punto. Es evidente que cada uno tiene una experiencia. Yo no quería contar la mía, pero yo siempre he ido muy seguro en el AVE y además he presumido de la alta velocidad española, ¿no? Pero es verdad que viniendo de Córdoba a Puerto Llano yo tuve miedo porque, y es verdad que iba también en un ASLO, alta velocidad, low cost, y temblaba muchísimo uno de los vagones. Pero cada uno cuenta la feria como le va. Adelante, escolástico. Julián, permíteme. La semana pasada una compañera de la tertulia mandó una fotografía de cómo se había desprendido toda la parte de arriba del techo del vagón en el que ella viajaba. Adelante, escolástico. Sí, muy breve ya. Flaco favor le hacemos a España, flaco favor le hacemos al ferrocarril si metemos miedo en el transporte ferroviario, para que la población no lo use. Mira, si tiene que caer el ministro, déjame que termine, por favor, otra vez, Julián. Si tiene que caer el ministro, que caiga el ministro. Pero decir cosas como la que estás diciendo, que Abelino Castro, que es el ferroviario al que hace referencia, lo han sacado de la CIA para no sé qué y para que la investigación no sea justa, precisamente lo han sacado en base a la justicia, porque era un trabajador de Renfe y Renfe se puede ver implicado Es directivo de Correos. Pero hombre, que ha sido compañero personal mío, Abelino Castro. Es directivo de Correos. Julián, deja después que de termine, irse de Renfe, ya terminada su carrera profesional, fue a parar a Correos. Por favor, no tiene nada que ver, no se puede engañar a la gente, no puedes engañar. Y sale de la CIA precisamente para que haya independencia. Justo todo lo contrario. A ver, termina Félix Calle. No podemos crear la sensación de inseguridad en el transporte ni hacer del accidente de esto un ajuste de cuentas de la derecha contra Pedro Sánchez. No se puede hacer. Félix Calle, por favor. Si se hace eso, flaco Félix favor, Calle. hacemos. España saldrá muy perjudicada. Escolástico, a la alta velocidad. si ya te hemos entendido. Félix Calle, venga. Bueno, voy a intentar responder a lo que preguntaba Julián. Si en un país democrático se puede ir de rosita a los responsables. Es que para dimitir se requiere coraje, se requiere desapego al poder y se requiere ser consciente de las circunstancias. Pero claro, lo que no puede ser es que vayas de víctima crónica, que es lo que he dicho antes, que la realidad la estés viviendo de otra manera. En un país democrático, claro que se tiene que dar lecciones de transparencia. Por supuesto, es que si no, ¿qué menos? Diferenciarnos de una dictadura al uso, ¿no? ¿A las familias hay que ayudarlas? Hombre, no me cabe ninguna duda. Pero lo que no vale es decir, las vamos a ayudar y luego que no le llegue la ayuda o que le llegue muy tarde. Lorca, Dana, Ela, Volcán de la Palma. Qué malos ejemplos a seguir. Muy malos. Independientemente del seguro, me da igual. No me discuta los seguros, que llevo toda la vida discutiendo con seguro. Toda la vida, ¿eh? Y no te pagan al día siguiente tampoco, ¿eh? Bueno, pues que ejerza la presión que tenga que hacer el gobierno, el que sea, para que de verdad pague.
porque ahí tengo malas experiencias con los seguros durante 40 y tantos años, muy malas. Mira, yo no quiero entrar en el tema del dinero porque... No, Julián Gómez ni juez escolástico, ya se nos ha pasado el tiempo y además quiero leer un WhatsApp que acaba de llegar y que me da pie para que os haga una pregunta, ¿no? El WhatsApp dice, estamos acostumbrados a compararnos continuamente con Europa y en Europa un señor que miente en el currículum tiene que dimitir al día siguiente. Aquí, ¿qué ejemplo nos da el señor ministro? Bueno, pues yo quiero terminar con esa pregunta. Señor Manuel Tabas, ¿debe dimitir el ministro? Sí. Aurora Rey. Me preocupa más en manos de quién están nuestras vidas hoy. Julián Gómez. El ministro en Grecia dimitió al día siguiente y en Portugal también. Félix Calle. Yo en su lugar lo haría. Manuel Alarcos. Yo creo que independientemente de que dimita o no dimita, lo que hay que hacer es abrigar las causas para que no vuelvan a ocurrir. No, la pregunta no es esa. No. Eloy. Si tuvieran que dimitir en España los políticos por mentir, no quedarían apenas políticos. No, por 46 muertos que hay en las espaldas. Pues si se le van a echar los muertos encima. Florentino. No, Cuando la dimisión, ¿no te ha tocado? Cuando la dimisión esté motivada y se conozcan las causas del accidente. Escolástico González. No debe dimitir mientras que no se conozca la razón por la que ha sucedido. Bueno, pues ya ven ustedes, opiniones distintas para todos los gustos, como tiene que ser en una democracia y en un país libre. Los tertulianos opinan libremente y evidentemente con distintas ideologías que ustedes han podido comprobar. Ahora nos vamos a hacer un pequeño receso, nos vamos a hacer un pequeño descanso y para ello nos vamos a tomar un aperitivo que nos manda Casa Pepe de Carrión de Calatrava, un lugar donde se come excelentemente. Los tertulianos van a probar y están probando una ensalada de langostinos con aguacate y mango y todo ello regado con un vino blanco requiebro chardonnay exquisito también de Casa Pepe. Casa Pepe en Carrión de Calatrava, no lo olviden. Volvemos en unos minutos. Hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues sí, aquí estamos de vuelta con todos ustedes y créanme que es un placer volver a contactar con los oyentes, con los televidentes. Recuerdo que estamos Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión, redes sociales y naturalmente con nuestra gran cadena, grupo Cadena Media, que habitualmente nos conecta. Bueno, pues tenemos un tema más. El tema que sigue a continuación son las tropas españolas en Ucrania. La propuesta de enviar tropas españolas a Ucrania se ha topado con el no de una parte del gobierno y este naturalmente necesita la aprobación en el Parlamento. Pregunto y voy a empezar por el señor Manuel Tabas. Las llamadas tropas de paz suponen una involucración directa en el conflicto Ucrania-Rusia. Pregunto, ¿llegarán a un acuerdo los dos partidos mayoritarios? Una decisión de esta importancia debería ser consultada al pueblo español. Ucrania, Groenlandia, ¿vamos a una espiral de violencia en el mundo? Adelante. Todo es posible con este gobierno. Vamos a ver, enviar tropas a Ucrania como enviar tropas a Groenlandia, indudablemente depende de muchas circunstancias. A Groenlandia perfectamente se pueden mandar amparados con el paraguas de la ONU. En Ucrania, de momento, tú no puedes enviar nada porque no hay un alto fuego, no hay una declaración de paz. Pero, sin embargo, ya sus propios socios ya se han tirado a la yugular de este gobierno. Podemos dice que ni por asomo se va a mandar tropas. Ahora, eso sí, si me regularizas unos cuantos inmigrantes, pues puedo cambiar de opinión perfectamente. Y, sin embargo, Sumar es más tibia porque, como está en el gobierno, no quiere dejar el gobierno. Y dice, si vamos con la OTAN, pues bueno, nosotros lo podemos asumir. Vamos a ver, Álvarez dice que no es necesario. Se han mandado tropas de paz a todas las latitudes. ¿Cómo no vamos a mandar a Ucrania? Perfecto, pero entonces ¿por qué lo criticabais cuando lo hacía el PP? ¿Y por qué lo critica ahora el PP cuando lo quiere hacer el gobierno? Vamos a ver, la Ley de Defensa Nacional es muy clara. Para operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España
o del interés nacional, el Gobierno tiene que hacer una consulta previa y pedir la autorización del Congreso. ¿Lo hace algún gobierno? Ninguno. ¿Por qué? Porque siempre se basan en qué es interés nacional o qué es interés de defensa. Y todos los gobiernos lo han hecho. Y todos los gobiernos lo seguirán haciendo. Y seguirán mandando tropas donde se tengan que mandar. Pero seamos serios. Si cuando estabas en la oposición lo criticabas, ahora que estás en el gobierno y lo haces, que tampoco te lo critiquen. Escolástico González. Bueno, mi querido amigo Manuel, me gustaría que la vara de medir que has sacado ahora sea la misma para todos los temas, ¿no? Que sea la misma para todos. Efectivamente, no podemos plantear el mandar tropas a Ucrania porque la guerra en Ucrania no se ha terminado. No se ha terminado. Y llevar un tema de estas características a la política de bloques tampoco es justo, ¿no? El Parlamento tiene 350 diputados y está compuesto por muchas formaciones políticas. Si la mayoría de los partidos políticos quieren mandar tropas, en la consulta que se haga al Parlamento lo decidirán. Entonces llega el momento, en situaciones de este tipo, en que los partidos, los que son de Estado, se tienen que poner de acuerdo. Y si PP y PSOE y otros partidos consideran que tienen que mandarlos, pues lo tendrán que mandar. A mí me parece correcto que los socios que tiene el Gobierno, un Gobierno de coalición, mantengan la postura que han mantenido programáticamente toda su vida. Y eso no es malo. O sea, pueden estar en contra de mandar tropas a Ucrania porque consideran que la parte de su programa no se lo permite y estar de acuerdo en otros asuntos económicos. Eso no quiere decir que el gobierno de coalición sea malo. Tenemos que acostumbrarnos a los gobiernos de coalición como hay en el resto de Europa y no pasa absolutamente nada. Lo que no podemos hacer es tener esa doble vara de medir a la que te decía. Es que cuando hablamos de gastos de defensa, la derecha quiere que gastemos un 5% más, porque es lo que nos pide Trump en comprar armas, un 5% de nuestro presupuesto. Y luego estamos pidiendo, cuando tenemos un accidente, que tenemos que dedicarlo al mantenimiento. Joder, pues si lo dedicamos a las armas, no lo vamos a poder hacer al mantenimiento. A ver si somos capaces de ser coherentes y tener coherencia en esta vida. No podemos, para unas cosas, gastar el dinero en tropas y en militares, que es lo que está proponiendo el partido de coalición del Gobierno, y luego decir que en el otro lado que queremos que haya el mismo mantenimiento o más y que es poco lo que gastamos en sanidad, en educación, etcétera. A ver, ¿qué discurso es el que queremos? ¿Cuál queremos coger? ¿El militarista? ¿El que gasta el 5% porque se lo pide Trump? Ya has terminado. Que es el que nos ha llevado a la guerra. Y mucho menos, porque no me digas que es consecuencia también Aurora, de Sánchez, que haya una guerra en Ucrania. A ver, yo estoy preocupada porque no sé qué eslogan se van a poner este año los de los premios Goya, si el no a la guerra o si a la guerra, porque claro, como aquí depende lo de las varas de medir, como decía Escolástico, yo creo que todavía esto está por ver, creo que esto está por estudiar. Ha sido una propuesta de Francia y de Inglaterra. Si de verdad en Ucrania ojalá mañana ya hubiese paz, creo que todo el mundo deberíamos ir a colaborar para que esa paz sea fuerte, sea duradera y sea responsable, para que no sigan atacándole y sea vulnerable y vuelva otra vez a retroceder la paz en una guerra. Lo digo aquí para Ucrania y para todos los lugares, pero como creo que eso no se está observando, me preocupa realmente Ucrania y el resto de los países en guerra que actualmente tenemos y que no nos acordamos nunca de nombrar. Hay 51 países en guerra hoy. Florentino López. Yo de verdad no entiendo el anuncio del Gobierno. No lo entiendo. O sea, ¿por qué pone encima de la mesa un debate sobre este asunto cuando la paz está tan lejos? O sea, es que ponen encima de la mesa cuestiones más reales, más realistas. O sea, a enviar tropas a Ucrania, pero bueno, es que eso está fuera de la realidad y del sentido común. Lo primero, lo urgente, es que se pare la guerra, que Rusia no bombardee Kiev y se mueran de frío los habitantes de las ciudades. Y luego... Perdona, yo leía una carta que me ha mandado a través de internet un soldado ucraniano y decía que hasta que le pagan muy poco a los soldados, pero ese dinero que le pagan lo tienen que utilizar en comprar munición. No, y están soportando un invierno de menos 25, menos 26 grados, y además es verdad que Rusia dijo, bueno, que no paséis fríos hasta el domingo, pero ayer ya lanzó 500 misiles sobre Ucrania, ¿no?
fundamentalmente para romper toda la estructura energética del país. Entonces, ¿para qué en estos momentos el asunto? No tiene ningún sentido, yo no comprendo al Gobierno por qué lo hace, y cuando llegue la paz, si es que llega en algún momento, pues ya veremos cómo se soluciona el conflicto, cómo se asegura las fronteras, la integridad de Ucrania, es decir, ¿cómo se dice aquí, no? Tiros de fogueo. Sí, balas de fogueo. Balas de fogueo. Y un gobierno no puede abusar de las balas de fogueo, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ¿y a qué viene esto ahora? ¿A qué viene esto ahora? Largo me lo fiáis. Cuando llegue la paz, ya veremos. Don Julián Gómez. Bueno, pues lleva razón. Pero es que no es solo eso. Es que cuando el Gobierno se ve acorralado por una circunstancia, por otra, por los contenciosos, por las noticias que aparecen en los pseudomedios, que llaman ellos a los medios que no les doran la píldora, cuando aparecen cosas que no les interesan, como es el caso de este trágico accidente, pues empieza a lanzar balas de fogueo. Ahí tenemos, por ejemplo, que yo no estoy en contra, vaya de antemano, las regularizaciones que se han propuesto sin pasar por el Congreso, que conste que yo no estoy en contra. Ahí está, por ejemplo, lo de Ucrania y no sé cuántas más. Seguro que salen algunas más y las cosas se les ve venir mal. Este Gobierno nos está demostrando que es especialista en eso. Pero para rebatir un poco lo que decía Escolástico, que ya estaba dando por hecho el no del Partido Popular, el Partido Popular, que es la base de este tema, que es el que... No ha dicho eso, no, en realidad no ha dicho Escolástico eso. Yo he estado mirando un poco, me he confundido entonces, pero tengo que decir que he estado mirando un poco y la verdad es que el Partido Popular lo que pide es una estrategia global de defensa y política exterior en el Congreso, pero de hecho se iban a reunir, como sabemos, lo que pasa que con los últimos temas que han aparecido no se han reunido, tanto Feijóo como Pedro Sánchez, para tratar, entre otros, ese tema. Yo creo, entrando en el meollo de la cuestión, que hay que mandar tropas a Ucrania, es que lo necesitan. Y además, teniendo en cuenta, España va a mandar, según lo que yo he podido leer, menos de 1 millar de militares. Y además no van a ir a la primera línea de seguridad de la Ucrania pacificada, sino para apoyo en segundo plano. Ojo, pacificada. Ojalá y sea lo antes posible. Además, España se implicaría más en la reconstrucción militar que en la disuasión activa a Rusia, cosa que me agrada, porque vamos allí a ayudar, una vez que ha acabado la guerra, a levantar nuevamente ese país. Además, adiestramiento de soldados, la construcción de refugios y fortificaciones y la retirada de minas. Es decir, yo creo que la entrada de España en este contencioso de esa manera es necesaria y yo creo que casi obligatoria. Don Eloy Pareja. Gracias, Julián. Bueno, yo me voy a ceñir al análisis jurídico del asunto, ¿vale? Antes de 2005, España, como el Reino Unido y Francia, no requerían ninguna autorización previa. Por ejemplo, en Francia el presidente de la nación es más que suficiente para decidir si envía tropas o no a otro país. En España ocurría igual porque no había regulación ninguna. Es en 2005, concretamente la Ley Orgánica 5 de 2005, la Ley Orgánica de Defensa Nacional, la que establece en su artículo 17 que previo al envío es necesario realizar una consulta y autorización del Congreso de los Diputados para ordenar operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional. Entiendo todas las sensibilidades, también entiendo a Podemos, porque tiene una variable política. La Ley Orgánica 5/2005 es maravillosa y está perfecta. O sea, si tú quieres enviar tropas a Ucrania, tienes que pedir permiso al Congreso de los Diputados. Pero, y aquí viene el pero jurídico, no hay ningún reglamento que establezca en el Congreso de los Diputados cómo se modificara o modificaría el reglamento del Congreso para hacer esta previa autorización. Y aquí es donde viene el problema. Pedro Sánchez, digamos, urgido por la OTAN o por la Unión Europea, necesita enviar tropas y tiene que hablar con Feijóo, pero no hay un método de entrada al reglamento del Congreso para establecer cómo se hace eso, cómo se vota, cómo se hace la petición, qué mayoría necesita, y entonces cada uno pues opina según su ideología. Podemos, lógicamente, antimilitarista, dice que por qué enviar tropas de nuestro país a ningún Estado, y los que son más militaristas deciden que hay que defender Ucrania porque defendiendo Ucrania defendemos indirectamente
directamente a nuestro país. Es decir, la Ley Orgánica 5/2005 está perfecta, maravillosa, pero no hay un reglamento que modifique el reglamento de funcionamiento del Congreso de los Diputados para establecer cómo regular este mecanismo. Félix Calle. Bueno, yo soy muy súper rápido, creo que habéis dicho ya prácticamente todo lo que yo pensaba decir. Esto es una propuesta de un grupo de países europeos para crear una fuerza multinacional. ¿Por qué? Porque Ucrania sola no se puede defender, y lo voy a decir muy claramente, del chantaje de Trump, porque está negociando con Rusia. Hombre, España siempre ha contribuido, creo yo, que ha contribuido en la defensa común siempre que se le ha solicitado. Y además yo estoy convencido, ahora estamos en fase de debate, pero estoy convencido que el Gobierno sí quiere mandar allí tropas. Lo que ocurre es que hay unos socios que no están de acuerdo con ello. En cualquier caso, se requiere, como habéis dicho, pues el consenso en el Congreso. Estoy de acuerdo con Florentino, porque, hombre, mandar tropas de paz cuando todavía hay guerra, pues me parece una incongruencia, es empezar la casa por el tejado, ¿no? Efectivamente lleva razón, porque, bueno, espera usted que termine la guerra y entonces apoyaremos con todo, o sea, con ingenieros, con artificieros, con todo lo que, con instructores, con todo lo que haga falta, pero, hombre, poner algo me decía por encima de la mesa, enviar tropas de paz me parece hasta ridículo. Don Manuel Arcos. Bueno, vamos a ver. Yo, en primer lugar, tengo que decir que soy antibelicista porque con lo que vale un tanque o un avión se le da de comer a muchas familias. Pero dicho esto, tengo que decir que don José María Aznar, el día 18 de marzo de 2003, mandó 3 buques y 900 soldados en misión humanitaria a la guerra del Golfo, sin el apoyo de Naciones Unidas y solo para contentar a su amigo George Bush, que era muy amigo de él. Sí, hijo. Que era muy amigo de él. Don Manuel, conteste usted. Era uno de ¿A las quién queremos contentar ahora? Bueno, dejarme que haga la exposición. Entonces, envío de tropas. Pues afortunada o desgraciadamente, España está presente con el amparo de la ONU, porque estos buques que mandó Aznar no tenían el amparo de la ONU. Lo que voy a decir a continuación, sí. España está presente en este momento en Ucrania. España tiene tropas de paz en varias partes del mundo. La policía del aire, la policía del aire son aviadores de ahí, de Albacete y de Zaragoza. La policía del aire, los que vigilan el aire. Tenemos tropas en el Líbano, infantería, casi 1000 soldados, que cuando disparan los israelíes contra allí, yo no sé ni cómo alguno, es una suerte que no haya muerto ninguno. Tenemos tropas en Somalia, tenemos tropas en Centroáfrica, tenemos tropas en Mozambique y tenemos tropas en el Báltico contra la piratería somalí en el Cuerno de África. Efectivamente, quiero decir que España, bajo el amparo de la ONU, hay tropas españolas de paz en muchos sitios. Por cierto, ningún solo soldado mandado por Pedro Sánchez. Bien, le tocaba a Tabas, pero para que no se enfade Escolástico, porque llega tarde siempre. Vamos, Escolástico. Para coger el turno, es que es más rápido que tú. Nada más terminar de hablar, voy a levantar la mano. Es lo que hace él, es lo que hace él, claro, claro. Es que Tabas termina de hablar y ya ha levantado la mano. Sí. ¿No? Adelante, Escolástico. No, yo, la verdad es que Manuel Alarcos acaba de tocar, que era por donde quería empezar, acaba de tocar el tema de fondo realmente de esto que estamos debatiendo en este momento, ¿no? Es la ONU. Yo creo que el verdadero problema que tenemos es que el orden internacional está cambiando. Es que tenga que haber un grupo de países que tengan que pensar en prestar ayuda a otro país que se ve acosado en este momento y que si llega la paz tengan que defenderle como de carácter voluntario y no se utilice el organismo que después de 1945 se creó, que es la ONU, para mandar precisamente tropas de paz. Porque quienes mueven la geopolítica en este momento en el mundo, que son Trump por un lado
Putin por otro y los chinos por otro han subvertido el orden internacional que había y nos encontramos con esta situación. Ni Pedro Sánchez es culpable de ello, ni mucho menos. Es decir, aquí quiero contestar a Florentino cuando decía que qué necesidad tenía. La necesidad que tenía es que hay una propuesta a nivel europeo, fundamentalmente por parte de Macron, para poder hacerlo e ir pensando en reclutar tropas de manera voluntaria para cuando suceda el acuerdo de paz tan esperado, y lógicamente lo único que se hace es posicionarse anticipándose a ello. No creo que eso sea tampoco ningún problema, ni mucho menos. Y aquí el tema tiene que ser una política de Estado común. Da lo mismo que Podemos, que es un partido minoritario, esté de acuerdo en una cosa o en otra, o que los republicanos de izquierda piensen otra. Creo que los grandes partidos son los que se tienen que poner de acuerdo en esto, pero no en mandar las tropas a Ucrania, sino en defender el orden internacional. Y, desgraciadamente, de los partidos que hay en este momento en España, de la defensa del orden internacional, nadie se atreve a plantearle cara a Trump, que es el que lo ha subvertido en el mundo entero, Manuel excepto Pedro Tabas. Sánchez. Pues dicen los expertos, no los políticos expertos, sino los expertos en estas cosas de la geopolítica, que enviar tropas sería un error estratégico y humano. Y afirman, el despliegue de militares españoles señalaría a España como contendiente, lo que incrementaría el riesgo de ataques, abriría la puerta a represalias y podría desencadenar una escalada difícil de controlar. No es cuestión de que se mande en periodo de paz, porque las paz, lo sabes tú mejor que yo, Julián Camacho, son débiles. Incluso estando en misión de paz se puede reanudar una guerra. Entonces eso implicaría que estaríamos tomando partido de forma explícita para disuadir, en este caso, a Rusia. Y llegado el caso, entonces tendrían que combatir. Esto dicen los expertos, yo no soy un experto, entonces me tengo que confiar un poco en lo que digan los expertos, no políticos. Florentino López. A mí de todo este tema lo que más me sorprende es que con los asuntos pendientes que tenemos en nuestro país, tanto en política interior como en política exterior, en este tema del envío de tropas a Ucrania se reúna el presidente con Feijóo. A mí eso me sorprende. Bueno, la propuesta ha salido. Ahí está. No se ha reunido por el tema del accidente. Es decir, con todos los temas que tenemos pendientes en política exterior, gasto militar, saharaui, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no ha habido ninguna reunión. De temas internos no digamos. Yo siempre he defendido en esta mesa, lo sabéis, ¿no?, que para asuntos de Estado, como se dice, es imprescindible el diálogo entre los dos partidos políticos fundamentales en España. Bueno, pues enviar tropas a Ucrania cuando está todavía en conflicto y en guerra es lo que motiva la reunión del presidente y Feijóo. Increíble. Gómez, Julián Gómez. Bueno, en noviembre del 2025, tras la tercera visita a España de Zelensky, Pedro Sánchez se comprometió a movilizar un paquete de 817 millones de euros de ayuda a Ucrania. No sé si contaría con alguien, si lo hablaría, si tendría que consultarlo, si lo habrá hecho, si lo habrá dejado de hacer, si habrá cambiado de criterio, de los que, curiosamente, 100 millones eran de armamento que se iban a comprar a Estados Unidos. Los otros 615 millones eran en equipamiento de defensa de distinta procedencia, posiblemente alguno viniese de Israel. Pero en ese momento no hay ningún problema. Seguro que ya están en algún paraíso, Julián. No te extrañe, en algún paraíso estoy en el fiscal uso de la estarán, palabra, ¿verdad? Es el momento, podemos tener debate en este momento. Termina. Podemos tener debate en este momento. Sí, termina. Lo que no está en el debate es si está en algún paraíso o no. Claro, y lo que no está en digo el yo, debate... Pensé que estén en algún paraíso fiscal ya. Lo que no está en el debate es que tú te molestes y me grites cuando yo te rebato algo en el turno de respuestas, en el turno de réplica, y yo tenga que callarme y aguantar lo que tú me digas. Pero al margen de eso, tengo que decir... Paz, por favor. Tengo que decir que también adquirió, y está en el debate porque está relacionado con Ucrania, y está relacionado con gastos militares, y está relacionado con la guerra de Ucrania, y estamos hablando de eso. Y lo que viene a continuación trata de eso. También dijo que para el periodo 2025-2026 había un compromiso de asistencia militar total de 1.000 millones, que es de lo que estamos hablando. Y además de la puesta en marcha de una oficina de reconstrucción de Ucrania, que es de lo que estamos hablando. ¿Estás más contento ahora? Pero yo me remito a lo que hubo antes, también relacionado con Ucrania.
a esos 815 millones que se comprometió con Zelensky y que yo no sé, pregunto, ¿se habrá hecho algo? Manuel Alarcos. Si no lo sabes, ¿por qué lo pones en relación a duda? esto, tengo que decir que cuando vino Zelensky aquí, una de las cosas que acordó con Pedro Sánchez fue la formación de soldados ucranianos. Los soldados ucranianos han estado en España formándose, entre otros sitios en la Academia Militar de Infantería de Toledo y en otros sitios más. O sea, los soldados ucranianos se han formado militarmente aquí en España. Se han formado aquí en España por los acuerdos. O sea, a Ucrania ya se le ha prestado ayuda. Estoy en uso de la palabra. Ya se le ha prestado ayuda. Entonces, solamente me queda añadir que la seguridad de Europa y por lo tanto la seguridad de España está hoy por hoy en las fronteras de Ucrania. Eloy Pareja. Bueno, yo me voy a ceñir, no me voy a olvidar los millones, me da igual los millones de euros. Lo que he comentado antes lo publicó la Moncloa. Es una nota de prensa publicada por la Moncloa, por el Palacio de la Moncloa. ¿Cuál es el problema de los 815 millones? Vamos a dejar los millones. ¿Cuál es el problema? No, vamos a dejar Los 100 millones de armamento que se va a comprar a Estados Unidos. Pero si no lo sabes, ¿por qué lo pones en duda? ¿El qué pongo en duda? Vamos a Los dejarlo. 815 millones, ¿por qué ¿Qué estás pongo en poniendo duda? He nada? preguntado. Pero que a nosotros nos preguntas. No. Como es la discusión de bar. Sí, di que sí. Discusión de bar y como si fuera discusión también de fútbol. Tú, yo, no. Dejad, por favor, que... cada uno de su A ver, escuchamos a Eloy Pareja, por favor. Antes teníamos que ser todos ferroviarios. Vamos a dejar los millones. Eloy Pareja, Vamos a por dejar favor. los millones aparte y también los trenes, por Clásico. favor. Alguno de vosotros decía que si España manda tropas a Ucrania se posiciona. No hace falta, ya está posicionado. España pertenece a la Unión Europea y la Unión Europea está posicionada en defensa de Ucrania. Y está posicionada en defensa de Ucrania porque Ucrania es la barrera o frontera de la Unión Europea con Rusia. Y en su momento se decidió que esa frontera había que protegerla a una costa de los intereses económicos de la Unión Europea y específicamente de España. Porque no sé si sabrán ustedes que desde que España no le compra el gas a Rusia, tampoco le compra el gas a Argelia, sino que se lo compra a Estados Unidos de Norteamérica por el doble de precio del que compraba en Argelia. Entonces, Adelante, ¿de qué estamos Aurora hablando, Rey. señores y señoras? Aurora Rey. A mí me gustaría efectivamente que los dos grandes partidos, o lo que antes eran dos grandes partidos, ahora parece que no hay ya dos grandes partidos, se unieran para luchar por todo lo que beneficia no solo a España, sino a la humanidad. Pero me sorprende mucho que el partido en el gobierno actual reclama a la oposición su apoyo solamente cuando sus socios no le apoyan a él o cuando las normas que tiene que tomar le pueden salpicar. Eso no me parece a mí del todo justo ni ecuánime. Félix Calle. Muy bien dicho. Consultar al pueblo español. Pues yo creo que no es necesario por lo que habéis expuesto, ¿no? Que estamos en una espiral de violencia. Hombre, está auspiciada principalmente por 3 presidentes de 3 grandes países. Eso está claro. Y ya para terminar, acuerdo entre los dos partidos. Debería ser así. A ver si es posible que en alguna ocasión no antepongan los intereses particulares de cada uno de ellos. Terminamos con una pregunta muy sencilla. ¿Estáis de acuerdo? ¿Veríais con buenos ojos que España enviase tropas a Ucrania? Manuel Tabas. Pasando por el Congreso, sí. Aurora. Que ayude en la paz siempre. Julián. Yo estoy de acuerdo teniendo en cuenta que estamos en el furgón de cola de ayuda a Ucrania. Félix Calle. Tropa de paz, no, y con el permiso del Congreso. Manuel Alarcos. Las fronteras de Ucrania son las fronteras de Europa y son las fronteras de España. No has contestado. Por ¿Envía lo tanto, tropas? sí. Eloy Pareja. Sí, cumpliendo con la Ley de Defensa Nacional, sí, por supuesto. Florentino. Sí, cuando llegue la paz y bajo el paraguas de la ONU, no de la OTAN. ¿Existe la ONU todavía? Debería Que no existir. existe la OTAN. Debería existir. Escolástico González. En base al argumento que he expuesto antes, tendría que ser con la ONU. Pero sí. Debería existir. Pues ya ven ustedes, hasta aquí hoy la tertulia ciudadana de este martes. Tropas españolas a Ucrania, sí, con condiciones. Don Manuel Tabas, muchas gracias, un placer. Encantado. Doña Aurora Rey, muchas gracias, un placer. Muchas gracias a usted y efectivamente es un placer.
Don Julián Gómez, muchas gracias, un placer. Un placer, nos vemos la próxima semana. ¿Cuántos placeres voy a tener hoy? Don Félix Calle, muchas gracias, un placer. A ti, Julián, muchas gracias. Don Manuel Alarco, muchas gracias, un placer. Pues una vez más, muy contento de estar aquí. Don Manuel Alarco es que es pollito rojo. A mucha honra. Pero pollito rojo, la pollita era mi madre, o sea que no es un insulto, sino un mote que naturalmente, llevo con yo no lo mucho podría orgullo. decir nunca como insulto, por favor. Con mucho Don orgullo. Eloy Pareja, muchas gracias, un placer. Gracias a ti, a Onda Cero, a Más Televisión y a todos los espectadores de Allende los Mares y de España en particular. Florentino López, muchas gracias, un Gracias, placer. Julián. Don Escolástico González, muchas saludo a gracias todos. y un placer. Encantado. Y a ustedes, señoras y señores, lo dicho, gracias por su atención. Prometemos, amenazamos con volver el próximo martes. Mientras tanto, no pasen mucho frío, no se mojen mucho y que sean felices. Hasta entonces.